Bien. Buenas tardes a todos. En esta clase vamos a empezar a ver lo que es estimación óptima. Vamos entonces a partir viendo el concepto de pseudoinversa, inversa generalizada, y después vamos a pasar a ver lo que es estimación óptima del estado, y de qué manera encontrar el error mínimo cuadrático promedio. Después cómo se propaga la incertidumbre cuando el sistema es dinámico, para terminar en este capítulo del curso con lo que es el filtro de Kalman discreto. Entonces, primero vamos a revisar algunas propiedades fundamentales de las matrices. Si nosotros tenemos un vector Y, vector que tiene m componentes, pueden ser mediciones, y1, y2, etc., hasta i sub m, podemos decir que cada una de estas mediciones es una combinación lineal de ciertos valores A11 por un vector que podría representar el estado de un sistema, más A12 por la segunda componente de ese vector de estado, etc. Y podemos tener hasta A1n componentes para este vector de estado. Entonces estamos diciendo acá que el vector X es un vector que tiene X1, X2, hasta X sub n componentes. No necesariamente son de la misma cantidad que mediciones. Por lo tanto, si hacemos esto con cada fila, ¿no es cierto? Para el I2 tendríamos A21 por X1 más A22 por X2 más A2n por Xn. Podemos escribir esto matricialmente, donde la matriz A va a estar rellena con los coeficientes A11, A12, etc., A1n, y hacia abajo vamos a tener la medición m, la primera variable x, que multiplica ese coeficiente, a m2 por la segunda variable del vector x, etc., hasta llegar a mn. Entonces decimos la matriz A es una matriz de m por n. ¿Qué pasa si m y n no son iguales? No existe la inversa, porque a nosotros lo que nos interesa en general descifrar es cuánto vale este vector x. Y si la matriz A es cuadrada y es una matriz no singular o invertible, entonces nosotros podríamos hacer esto y se acabó el problema. Resolvemos en función de las mediciones el valor del estado, invirtiendo la matriz A dado el modelo de medición. Pero cuando m no es igual a n, ¿qué hacemos? No podemos calcular la inversa directamente. Entonces, existe el concepto de inversa generalizada o pseudoinversa, la cual vamos a escribir con A y este símbolo dagger, o daga. En látex sería dagger. Y esto, de alguna manera, es equivalente a la menos 1. ¿Qué quiere decir que es equivalente? Que cuando nosotros multiplicamos la matriz A pseudoinversa por A, tiene que resultar en una matriz identidad. Se comporta como si fuese una inversa. Entonces veamos primero el caso en que m, la cantidad de ecuaciones que tenemos, es mayor que n. En este caso, nosotros podríamos multiplicar por el lado izquierdo, vamos a poner A traspuesto. Fíjense que aquí tenemos un vector i que es de m por 1. ¿cierto? A dijimos que pertenecía al espacio de matrices de tamaño m por n. Por lo tanto, A tiene m filas y n columnas. Porque cuando multiplica A traspuesta, va a ser una matriz que es al revés. Tiene n filas y m columnas. Estamos intercambiando filas por columnas al transponer. Por lo tanto, cuando multiplicamos acá por A traspuesta, estamos multiplicando por una matriz que tiene dimensión n por m, lo cual es consistente con el vector y, ¿cierto? Para poder hacer esta multiplicación, este y este número tienen que ser el mismo. ¿cierto? Y el resultado entonces va a ser un nuevo vector que va a ser de n por 1. El resultado de la traspuesta por i es de n por 1, que coincide con el tamaño de x. X es de n por 1. Por lo tanto, es consistente. Aquí la matriz A traspuesta por A, dijimos es n por m, por A, que es de m por n. De m por n. Por lo tanto, los m quedan en la parte interior, y al final A traspuesta por A es una matriz de n por n, que está siendo multiplicada por el vector de n por 1. Así que somos por lo menos consistentes con las dimensiones de cada objeto. Así que esa operación de multiplicar por el lado izquierdo por la traspuesta es válida. Ahora, fíjense que acá tenemos una matriz que es cuadrada. Y si esta matriz
tiene inversa, es invertible, podemos multiplicar por este lado, por A traspuesta a la menos 1, lo cual cancela esto de acá, ¿no es cierto? Estas dos se transforman en una identidad, y aquí nos va a aparecer A traspuesto por A la menos 1. Entonces, finalmente, podemos despejar X, esto en función de Y, haciendo esta operación, en la cual hemos multiplicado por A traspuesta A la menos 1, A traspuesta, el vector Y. Toda esta expresión es lo que nosotros llamamos una pseudoinversa izquierda. Funciona por el lado izquierdo. No la podemos aplicar por el lado derecho, ¿no es cierto? Si yo multiplico A por pseudoinversa izquierda por el lado derecho, multiplico por acá, no estoy cancelando el A, por lo tanto, la pseudoinversa izquierda funciona por el lado izquierdo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos m, el número de ecuaciones, más pequeño que el número de variables en el vector x? En este caso uno diría que el sistema está subdeterminado. Tenemos más incógnitas que ecuaciones. Entonces necesitamos una pseudoinversa por el lado derecho, una A daga sub R. El sistema lo podemos escribir de la misma manera en que lo teníamos anteriormente, esto como A por X igual a Y. Y en este caso, nosotros podemos multiplicar la expresión del lado izquierdo por algo que es una matriz de identidad. Pero fíjense, antes nosotros teníamos A traspuesta por A, ahora estamos usando A por A traspuesta. ¿Bien? Y si yo A por A traspuesto lo multiplico por A por A traspuesto a la menos 1, ¿cierto? ¿De qué tamaño es esta matriz? Esta matriz es una matriz como A es de M por N, y A traspuesta es de N por M. Toda esta matriz es de M por M. Tenemos que M es una dimensión menor que N, ¿cierto? Por lo tanto, debiesen haber aquí una cierta cantidad de filas o columnas M que son linealmente independientes, y por lo tanto, si bien la matriz A por sí sola no es invertible, el producto A por A traspuesta debiese ser invertible. Por lo tanto, esta A por A traspuesta a la menos 1 existe, y si existe, la puedo multiplicar a A por A traspuesta, con lo cual tengo la identidad. Así que al multiplicar Y por una identidad, sigue siendo Y. Solamente que aquí expandí esa identidad de esta manera. Y entonces, si nos fijamos aquí, nosotros podríamos decir que X, ¿no?, es igual a A traspuesta por A por A traspuesta a la menos 1 por Y. ¿Por qué razón? Porque si yo tomo esta definición de X, y la coloco aquí, entonces yo tendría que multiplicar por A, porque la coloqué ahí, ¿no es cierto? Entonces esto tiene un A adelante, así que acá aparece un A, y sabemos que esto es la identidad, por lo tanto todo esto es igual a I. Por lo tanto, estamos diciendo que si queremos encontrar la pseudoinversa que trabaja por el lado derecho de A, o sea, todo esto de acá está actuando sobre el lado derecho de la matriz A, para de alguna manera cancelarla. Esta entonces es nuestra definición de pseudoinversa. Todo esto, todo este pedazo acá, es nuestra definición de pseudoinversa derecha. Entonces, si la dimensión es igual, m igual a n, lo que uno obtendría es que la pseudoinversa derecha y la pseudoinversa izquierda son iguales. Y eso se puede ver fácilmente de la siguiente manera. Por un lado, la pseudoinversa derecha es A traspuesta a traspuesta a la menos 1. Como la matriz A es invertible, cuando yo tengo la multiplicación de una matriz A por una matriz B a la menos 1, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que si cada una de ellas es invertible, B a la menos 1 por A la menos 1, ¿cierto? Entonces, si yo tengo A por A traspuesta, todo esto a la menos 1, y
y A es invertible, entonces tengo que calcular A traspuesta a la menos 1 por A a la menos 1. O sea, perdón, o sea, este término de acá se expande en A traspuesta a la menos 1, ¿no? Entonces, este A traspuesta a la menos 1 pasa para el lado izquierdo, y el A pasa para el lado derecho con signo a la menos 1. Entonces aquí tengo A por A traspuesta a la menos 1, todo esto es una identidad, acá, y simplemente me queda A a la menos 1. Lo mismo para la pseudo inversa izquierda, A traspuesta por A a la menos 1, si es que A es invertible, puedo separarlo como A a la menos 1, ¿no es cierto? Este A a la menos 1 pasa al lado izquierdo, y A traspuesto a la menos 1 pasa al lado derecho, está multiplicada por A traspuesta, está A traspuesta, y finalmente resulta que estos dos se cancelan, y esas dos me dan la identidad, y me queda A a la menos 1. Entonces, cuando el número de filas y de columnas de A son iguales, y la matriz es invertible, todas son linealmente independientes, filas o columnas, la pseudo inversa izquierda o la pseudo inversa derecha, en el fondo están calculando lo mismo que A a la menos 1, el tradicional, la inversa formal. Entonces, en primer lugar, notar algunas cosas, ¿cierto? El rango de una matriz que es no singular es n, esto significa que tienen que haber n filas o columnas que son linealmente independientes, pero cuando las dimensiones no son iguales, o sea, m, ¿cuál va a ser el rango de esa matriz? El rango de esa matriz va a ser el número de filas o columnas que sean linealmente independientes, ¿ya? Entonces, si yo tengo una matriz A que tiene, por decir algo, dos columnas, que son de tamaño 3, cada una, aquí yo podría tener más columnas, ¿cierto? Agregar, pero solamente 3 de estas columnas pueden ser linealmente independientes. La cuarta va a ser linealmente dependiente con respecto a las anteriores. Podría ser linealmente independiente. Por lo tanto, el número de columnas linealmente independientes es 3. Puedo seguir agregando columnas, pero todo lo que agregue de alguna manera va a ser dependiente sobre lo anterior. Por lo tanto, aquí tengo 6 columnas, 3 filas, a lo más hay 3 columnas linealmente independientes, por el tamaño de la columna. Si yo lo veo desde la perspectiva de las filas, en este caso, a lo más voy a tener 3 filas linealmente independientes. Si yo, en cambio, hubiese tomado el caso de 2 vectores de tamaño 3, vectores columna de tamaño 3, aquí obviamente puedo tener una tercera columna, pero estas dos, suponiendo que no son las mismas, son 2 columnas linealmente independientes. Y en términos de filas, si nosotros vemos cada una de estas filas como un vector, ¿cuántos de estos vectores son linealmente independientes? Solamente 2 de ellos. El tercero, o el del medio, podría ser dependiente con respecto a la última fila y a la primera fila, pero como solamente tienen 2 elementos, solamente 2 de esos vectores van a constituir una base, y el resto va a ser linealmente dependiente. Por lo tanto, aquí el número de filas que son linealmente independientes es a lo más 2, que es el número de columnas. O sea, ¿cuál es el punto? Siempre la dimensión más pequeña es la que impone el límite de filas o de columnas que van a ser linealmente independientes. O sea, no puede, en el ejemplo donde tenía muchas columnas, no puede ser que las columnas determinen el grado de objetos o de vectores independientes si es que cada uno de estos tiene dimensión 3. O sea, ya están limitados por la dimensión, el tamaño de ese vector, columna. Con respecto a la pseudoinversa derecha, una manera de recordar que es pseudoinversa derecha es que el traspuesto aparece en el lado derecho. O sea, siempre uno crea la multiplicación A por A traspuesto. O sea, siempre es A por A. La pregunta es ¿dónde va el traspuesto? Cuando la pseudoinversa es una pseudoinversa izquierda, o sea, actúa por la izquierda de la matriz A, el traspuesto va en la matriz de la izquierda. Y además, esto va con un signo menos, o sea, es inversa por A traspuesto. Y como esta actúa por la derecha, esta es con el menos 1 y va con un A traspuesta acá. ¿Por qué? Porque esta va a actuar por la derecha de una matriz A. O sea, aquí está nuestra matriz A, y todo esto es la pseudoinversa derecha. Entonces está actuando por la derecha de esta matriz A.
O sea, hacemos A por A traspuesta, se cancela con lo que está dentro del paréntesis. Esta matriz, en cambio, es una pseudoinversa izquierda, por lo tanto actúa por el lado izquierdo de A. O sea, todo esto está actuando sobre el lado izquierdo, o sea, por aquí, por ahí de A. Y como se pueden dar cuenta, el traspuesto está en la matriz derecha, en la matriz izquierda, y todo lo que está dentro del paréntesis a su vez está actuando por la izquierda en el caso de la pseudoinversa izquierda, y en el otro caso está actuando por el lado derecho. Y que esas son como maneras fáciles de recordar por dónde actúa la pseudoinversa izquierda o la pseudoinversa derecha. Otro punto importante, que la pseudoinversa derecha, ¿cierto? La ocupamos cuando el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas. En cambio, la pseudoinversa izquierda la ocupamos cuando el número de ecuaciones es mayor que el de incógnitas. Después, el rango, recuerden que el rango de la multiplicación de dos matrices, ¿ya? Si yo tengo la multiplicación de A por B, y digo que esta es la matriz C, y yo me pregunto cuál es el rango por rank de C, eso va a ser igual al mínimo del rango de A y el rango de B. ¿Ya? Eso se puede demostrar, es un problema básico de álgebra lineal, pero básicamente la matriz que tenga el rango más pequeño impone el límite. Entonces, ¿esto por qué lo mencionan? Porque cuando uno calcula la matriz pseudoinversa, sea derecha o sea izquierda, ustedes van a ver que aparecen A traspuesta por A, por ejemplo, ¿cierto? Y esta tiene M por N, y esta tiene N por M. Entonces, aquí el rango va a depender de cuál de estos dos números es más pequeño. Y si este N es más pequeño que M, entonces definitivamente esta matriz va a imponer el rango, y la otra también va a tener que tener, o sea, el producto también va a tener que tener el rango de la más pequeña, de la que tenga el rango menor. Ese es un punto importante. Por lo tanto, si uno tiene un sistema donde M y N no son iguales, una manera de verificar de que lo que uno está haciendo está correcto es primero identificar cuál es la dimensión más pequeña y ver que uno esté usando la A por A traspuesta correcta. Entonces, en este caso, esta matriz es de M por M, ¿no? Y en el otro caso, A traspuesta por A, esta matriz es de N por N. Entonces, si yo tengo un problema donde N es más pequeño, tengo que usar, N es más pequeño que M, tengo que usar esta matriz. Si M es más pequeño que N, entonces tengo que usar esta matriz. Y ahí obviamente queda claro cuál es la pseudoinversa que tengo que ocupar, la derecha o la izquierda. Bueno, ya dijimos que M mayor que N se conoce como caso sobredeterminado, o sea, tenemos más ecuaciones de las que necesitamos. Y entonces, una interpretación, como vamos a ver más adelante, que se le da a la pseudoinversa izquierda, es que esta pseudoinversa lo que hace es minimizar el error cuadrático promedio. Mientras que cuando uno tiene menos ecuaciones que el número de incógnitas que está tratando de encontrar, la matriz pseudoinversa derecha lo que entrega es una de muchas posibles soluciones factibles. Que en ese caso tenemos la posibilidad de elegir distintas combinaciones de la base de vectores, y hay más de una solución. Pero lo que nos entrega la A pseudoinversa derecha es la solución que tiene la norma de X más pequeña. ¿Ya? En un caso, en este caso estamos eh, por alguna razón. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir lo último que se cortó? Sí. Lo que les decía es que en la pseudoinversa izquierda, la solución lo que está haciendo es minimizar esta norma. ¿Ya? Y en este caso, estamos minimizando o encontrando un X que tengo un retardo muy grande en el lápiz, no sé si es un problema del Zoom o de mi computador. ¿Ya? Estamos minimizando, encontrando un X que minimiza eso sujeto a A por X sea igual a Y. ¿Ya? Entonces aquí estamos resolviendo un problema de minimización, de encontrar un X que
minimiza esta diferencia. Siempre estamos tratando de resolver la ecuación a por x igual a y. Entonces, yo el problema de resolver esta ecuación, si bien en las láminas anteriores lo mostré como en este caso podemos colocar una pseudoinversa derecha a traspuesta a por a traspuesta a la menos 1 por y, o también lo puedo plantear como x igual a traspuesta por a la menos 1 por a traspuesta por i. ¿Sí? O sea, esta solución está construida con la pseudoinversa derecha, y esta solución está construida con la pseudoinversa izquierda. Lo que estoy diciendo es que la solución pseudoinversa izquierda es la que resuelve este problema. Encontremos un x, o sea, si yo meto este x, que es la de la pseudoinversa izquierda, lo meto aquí, este x es el que minimiza este problema. Otra manera de plantear el problema es encontrar el x más pequeño posible, que ojalá cumpla la restricción de que a por x sea igual a y. Entonces, cuando resuelvo el problema de esta manera, este x de acá es el más pequeño que cumple esta restricción. Son dos formas de resolver el problema. ¿Dónde está la diferencia, como les decía, en el tamaño del vector? O sea, cuando estamos usando la pseudoinversa izquierda, es porque tenemos más ecuaciones. O sea, el y, que dijimos que era i1, i2, etcétera, hasta i sub m, tiene muchas más ecuaciones que las incógnitas x1, x2, hasta xn. Aquí podríamos tener m igual a 1000 y n podría ser igual a 3. Tenemos 3 incógnitas, pero tomamos 1000 mediciones. Entonces, ese problema de encontrar estos valores minimiza, dado que tenemos muchas ecuaciones, minimiza el error cuadrático promedio. Mientras que el otro, lo que minimiza es que nos entrega el x más pequeño, el error más pequeño. Veámoslo con ejemplos concretos, tal vez así se pueda entender mejor. ¿Ya? Si tenemos, por ejemplo, dos fuentes de voltaje, V1 y V2, aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo, y tenemos tres corrientes, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es el valor de V1 y cuál es el valor de V2? No sé si recuerdan de circuitos las leyes de Kirchhoff, de mallas o de nodos. Podemos hacer el balance de corrientes entrando a cada nodo, o el balance de caídas de voltaje dentro de una malla. Si tenemos dos incógnitas, ¿cuántas ecuaciones necesitamos? ¿Mm? O sea, en este caso, si que tenemos solamente dos incógnitas, necesitaríamos solamente dos ecuaciones. Correcto, solo necesitaríamos dos ecuaciones. Entonces podríamos plantear el problema usando dos ecuaciones. ¿Cierto? Y eso significa que podríamos ver cuál es la corriente por acá, la corriente por acá, ¿no es cierto? Calculada de qué manera. Bueno, si esto está conectado a tierra, ¿no es cierto? Podemos decir que la corriente que pasa por la resistencia 2, fuente 1, ¿cierto? Y 2, fuente 1 va a ser el voltaje 1 dividido por la resistencia 2,1. Y la corriente que pasa por la resistencia 1,1 va a ser el voltaje 1 dividido por R11, ¿cierto? Y tenemos que estos valores, ¿no es cierto? I1, además, es la suma de lo que viene por acá, y el I2 es la suma con esta otra corriente. O sea, tenemos que I12, esto si llamamos a esta corriente I12 es el voltaje 2 dividido por R12, y la corriente de acá la podemos llamar I22, ¿cierto? Esa corriente es V2 dividido por R22. Y además sabemos que I1 minúscula es igual a I11 más I12. O dicho de otra manera, esto es el voltaje
1 dividido por R11 más el voltaje 2 dividido por R12. Lo mismo para la otra ecuación, I2 es igual a este I2 es igual a I, ¿sí? ¿No sería B2 menos el voltaje de la fuente de corriente en cada B2 ecuación? O menos, sea, no, por ejemplo, la fuente de corriente es una fuente ideal, por lo tanto no cambia el voltaje. ok. No se hace así normalmente, a menos de que te digan que es una fuente controlada. En ese caso sí podrían tener un voltaje, pero en este caso son fuentes ideales, por lo tanto las de corriente no te cambian el voltaje, solamente inyectan. En este caso, además uno podría decir que aquí esto más que ser una fuente es un amperímetro, ¿no es cierto? Tenemos un amperímetro puesto a través de un cable. El amperímetro no debería, el amperímetro real sí va a tener una cierta resistencia, pero debería ser muy, muy bajo, despreciable. Entonces, aquí el amperímetro lo único que está haciendo es medir la corriente que se combina de estas dos, desde este camino, más la del otro camino, que es la I22. Y esto va a ser voltaje 1, ¿cierto? Dividido por, perdón, el I21, sí, es el voltaje 1 dividido por la resistencia 2,1, más el voltaje 2 dividido por la resistencia 2,2. Este valor I2 lo conocemos porque aquí pusieron algún instrumento que está midiendo ese valor, y este valor también lo conocemos porque está el instrumento. Entonces estos dos son nuestras mediciones, serían el equivalente a nuestro Y, formarían parte de nuestro vector Y. Y por el otro lado tendríamos entonces un problema en el cual tenemos Y1 y Y2 igual a qué cosa, igual a 1 partido por R11, 1 partido por R12, y aquí tendríamos 1 partido por R21, 1 partido por R22, multiplicando a qué cosa, a los voltajes de 1, B2, que son nuestras incógnitas. Tendríamos que tomar esta matriz, ¿cierto? Tomamos que se llama A, esta es nuestra matriz que se llama X, ¿cierto? A por X igual a Y, calculamos la inversa y despejamos B1, B2. Eso es lo que deberíamos haber hecho. Pero aquí nos están diciendo que además hay una tercera medición de corriente. Entonces podemos plantear que que I3, ¿cierto? I3 es igual a algo, de manera muy parecida, ¿cierto? La caída de, o sea, la corriente por aquí, la I32, es el voltaje dividido por la resistencia. Entonces, y de esa misma manera por el otro lado, entonces tenemos la tercera ecuación, y aquí entonces quedaríamos con una tercera ecuación I3, y nos quedaría una tercera fila que sería 1 partido por R3, 1, y 1 partido por R3, 2. Y aquí ya no podemos invertir la matriz, porque esta matriz se volvió una matriz de 3 por 2. Aquí están las ecuaciones planteadas de manera ordenada, ¿no es cierto? Tenemos esta matriz. ¿Cómo hacemos? Calculamos una pseudoinversa izquierda o derecha. ¿Qué dicen? Calculamos pseudoinversa izquierda o derecha. Quiere ser derecha porque la A está a la derecha, entonces ahí quedaría como una más. Quedaría A por la pseudo inversa. Tenemos m por n, ¿no es cierto? Aquí m es igual a 3 filas, n igual a 2 columnas. Cuando hacemos A por A traspuesta, esto es m por n por n por m, y el total va a ser m por m, que va a ser 3 por 3. Pero en realidad solamente podemos aspirar a tener dos filas linealmente independientes. Por lo tanto, la versión por la derecha no nos sirve. En realidad necesitamos la versión de la pseudo inversa izquierda, porque es A por A traspuesta a la menos 1 por A traspuesta, eso multiplicando y esta sería nuestra solución en este caso. Y esta matriz A traspuesta por A es de n por n, y n en este caso es 2, que es la dimensión pequeña. Entonces, no, la respuesta es necesitamos una pseudo inversa izquierda. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Si ponemos los valores de A traspuesta, esto nos va a quedar 1 partido por 1000, 1 partido por 150, 1 partido por 100, la siguiente fila. Después de invertir, multiplicar todo eso por la versión de A traspuesta. O sea, A traspuesta aparece acá, esto que está acá, y aparece acá. Hay que hacer la inversa, y finalmente uno llega a este valor para la pseudoinversa izquierda, y después tenemos que multiplicar la pseudoinversa izquierda por los voltajes. Entonces, al multiplicar por, suponiendo
perdón, por las corrientes que teníamos en el vector Y, y eso nos va a dar los voltajes que en este ejemplo en particular da valores súper redondos de 100 y 200. ¿Ya? Y como les decía al principio, podríamos haber resuelto esto solamente con dos corrientes, la primera y la segunda, y si hacemos eso solamente necesitamos la pseudo inversa común y corriente. Entonces uno podría preguntarse para qué darse el trabajo de usar una ecuación de más. Primero para mostrar que la pseudo inversa igual nos llevó a la respuesta correcta, en el sentido de que si bien usamos una ecuación que estaba de más, el resultado final fue el mismo. El voltaje 1 es 100 y el voltaje 2 es 200. Pero la razón real de por qué usar tres ecuaciones viene del siguiente hecho. Aquí yo coloqué los valores que son de las corrientes reales, pero ¿qué pasa si el instrumento que mide tiene un error? Podemos poner del 10%, entonces aquí podríamos haber medido más 0.05 volts, aquí menos 8 tercios, es como, serían 2.33 o 2.66 y eso por 10%, o sea, sería menos 0.12 algo, y esta más menos un 10%, un 5% habrían sido más menos 0.1 volts. Entonces, cuando tenemos mediciones que están equivocadas, el efecto de utilizar la pseudoinversa, aquí también podríamos haber resuelto el problema usando solo dos ecuaciones y dos mediciones. Podríamos haber tomado estas dos. Sin embargo, aquí yo puse un error del más 10%, aquí puse un error del menos 10%, y aquí puse un error de, bueno, más o menos 5%. Ahora, yo aquí estoy inventando los números, por lo tanto sé cuáles son los errores más grandes, y yo podría decir, bueno, me conviene utilizar estas dos ecuaciones, tal vez porque los dos errores, entre comillas, se anulan, uno es más 10% y otro es más 10%. Si tuviese más mediciones, tal vez me convendría ocupar esas mediciones que son menos ruidosas, eso es lo que me diría la intuición, para poder acercarme más al valor correcto. Pero en la práctica yo no sé cuál es el ruido en todas estas mediciones. Uno podría decir que son ruidos que distribuyen de manera uniforme, por lo tanto, en ese caso me conviene resolver el problema tres veces, ¿cierto? Usando este con este, después usando este de acá con este de acá, y después usando la combinación este con este de acá. Y después esas tres soluciones las promedio, y ahí hago una mezcolanza de valores para tratar de encontrar el valor promedio estimado para estas dos fuentes. En vez de hacer todo ese proceso iterativo que puede ser más costoso, en un solo paso, combino las tres y el problema está minimizando el error. Vamos a ver por qué minimiza el error brevemente a continuación, pero ese es un punto importante. Otro ejemplo para motivar la pseudoinversa, en este caso, motivar la pseudoinversa derecha. Aquí tenemos tres flujos que están llenando un estanque. Y a mí me piden llenar ese flujo, este estanque con un flujo o un caudal total que sea de 25 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? En promedio. O sea, estas tres válvulas deberían estar abiertas, pero las tres válvulas no son iguales, porque hay una válvula, la más pequeña, solamente se abre hasta un punto que es de 10 metros cúbicos por segundo, la segunda hasta 20 y la tercera hasta 30. Entonces, si me están pidiendo 25 metros cúbicos por segundo, yo tengo varias opciones. Por ejemplo, podría poner en cero esta, poner en cero la segunda, y poner en 25 la tercera. Podría poner en 20 la segunda y en 5 la primera y dejar en cero la tercera. O sea, hay un montón de combinaciones que puedo hacer, ¿cierto? O sea, primero nos damos cuenta de que no hay una única solución en este problema. El problema es una ecuación en la cual tenemos que el caudal Y tiene que ser igual a 25, y que ese caudal es igual a la suma de x1 más x2 más x3. ¿Ya? O sea, estamos planteando un problema que tiene una sola ecuación. O sea, podríamos escribirlo vectorialmente. Nuestra matriz A es una matriz que tiene 1, 1, 1, y el vector X tiene X1, X2 y X3. Y esta matriz A entonces es una matriz que es de dimensión 1 por 3. ¿Cuál es la dimensión más pequeña? En este caso M, ¿cierto? ¿No es? Este es N, este es N. Entonces, aquí necesitamos la pseudoinversa derecha, porque la pseudoinversa derecha era A por A traspuesta, y esto es dimensión M, M por N por N por M. Entonces, el resultado es M por M.
Entonces, claramente hay más de una solución posible. Y queremos encontrar la que nos dé el menor valor para este vector X, el que tenga la menor norma. Y uno podría encontrar una justificación práctica de por qué querer hacer eso. Porque yo podría jugar todo el tiempo con una sola válvula, ¿no es cierto?, en un proceso industrial. Y este caso, que puede parecer medio artificial, sí existe. En procesos industriales muchas veces se utilizan válvulas que son redundantes o varias cañerías para llenar el mismo sistema en caso de que fallen otras. Y uno quiere que todas las válvulas se gasten igual, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago que el proceso funcione todo el tiempo con la tercera y nunca uso estas dos, claro, las voy a tener de repuesto, pero incluso puede que se oxiden por no estar usándolas, y cuando las quiera abrir no se abran, estén pegadas. Son mecanismos que están al aire libre, y eso ocurre en la práctica. Entonces, ¿cómo logramos aquí una combinación de válvulas que genere de alguna manera o asegure que todas se van gastando de manera parecida? Y a veces ocurren ampliaciones de planta donde efectivamente llego con una nueva válvula que es de mayor capacidad o de otras características distintas a las que ya estaban puestas. Entonces, un problema así puede ocurrir en el mundo real. Tenemos que plantear el problema usando la pseudo inversa derecha. A por A traspuesta a la menos 1, multiplicado por A traspuesta, y esto multiplicando a Y sería la solución del X. Entonces, bueno, A traspuesta en este caso es muy fácil, 1, 1, 1, y después tenemos que calcular la inversa de A, que es 1, 1, 1, multiplicado con A traspuesta, que es 1, 1, 1, todo esto a la menos 1. Ahora aquí 1 por 1 más 1 más 1, esta multiplicación, ¿cierto? Esta es una matriz de una fila por 3 columnas, y nos da un escalar, ¿cierto? Y ese escalar vale 3. Entonces, y aquí estaría el Y. Entonces, esto básicamente nos está diciendo que tenemos que colocar un tercio y un tercio, aquí no me quedó mucho espacio, multiplicando Y, que es 25. O sea, 25 tercios y 25 tercios. Si fuese 24 sería 8, ¿no es cierto? En realidad es 8 un tercio, que sería, la primera sería 8.333, la segunda también va a ser 8.333, 8.333, la suma de esto nos da 25, satisface lo que estamos buscando, y aquí hay un problema, que en realidad estamos sobreexigiendo a la primera válvula, porque la primera válvula daba hasta 10 metros cúbicos por segundo, entonces si la tenemos abierta 8.3, etcétera, la tenemos abierta aproximadamente un 80%. La segunda válvula daba hasta 20, y entonces 8.3 sobre 20, esto es aproximadamente un 40% de la válvula, y la otra era de 30, 8.3, esto va a ser menos de un 30%. Sería como, sí, un 25%, algo así. Entonces, esta está exigida a un 25% de su capacidad, mientras que la más pequeña la estamos exigiendo a un 80% de su capacidad. Podríamos modificar el problema y volverlo a resolver, pero poniéndole una especie como de ponderador de castigo, es decir, yo quiero que la válvula más pequeña se use menos, por lo tanto aquí voy a poner un coeficiente alfa, aquí otro, y aquí otro, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, de manera de que con un alfa de 3, ¿cierto?, de 2 y este de 1, lo poco que haga la válvula pequeña lo premie en un factor por 3. ¿Cierto? Si esta válvula X1 está abierta en 1 metro por segundo, metro cúbico por segundo, al tener un alfa 1 de 3, es como que virtualmente estuviese asumiendo, esta está dejando pasar 3 metros cúbicos por segundo. Sé que no es verdad. Entonces, de esa manera uno puede ajustar las proporciones y volver a resolver el problema, pero con ponderación, ¿no? Esto es solamente un comentario. Ahora, ¿cuál es la relación entonces de estos dos problemas con los problemas de estimación? Que es lo que forma parte medular del curso. Como les decía, siempre queremos descifrar cuánto vale este vector de estado a partir de algunas observaciones o mediciones. Y entonces, el primer problema, cuando la cantidad de mediciones es más que el de incógnitas que tenemos, uno normalmente diría que es un problema de fitting de datos, data fitting,
o de regresión, o de estimación de estado. Y entonces, la matriz A, que es una matriz que tiene vectores mucho más grandes que el número de columnas que tenemos, ¿cierto? Porque M es más grande que N. Vamos a tener un vector A1, 1, A1, 2, etcétera, hasta A1M. Podríamos tener 3 de estos, pero M podría ser 1000. A1, A2, 1, A2, 2, etcétera, hasta A2, 1000, etcétera. La matriz A la podemos escribir como una matriz que tiene unas columnas. La columna 1 la voy a llamar A1 barra, la columna 2 va a ser A2 barra, etc. Entonces, estamos viendo que estas columnas definen un espacio m-dimensional. Supongamos por un momento que tuviésemos columnas de tamaño 3. Tenemos A1 igual a esto, A2 es igual a estos 3 números y A3 otros 3 números. Estas columnas definen un espacio de dimensión 3. Serían como los ejes de un sistema de dimensión 3. Entonces voy a dibujar aquí está. Podríamos decir que si fuesen vectores ortogonales, nosotros podríamos ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. En realidad no tienen por qué ser ortogonales, tienen que ser solamente linealmente independientes, pero están ahí. Pero fíjense que lo que nosotros estamos buscando, como dijimos que n es menor que m, y aquí en este ejemplo que estoy inventando tiene dimensión 3, el n no puede ser 3, tiene que ser 2 o 1. Si fuese 2, eso quiere decir que estamos buscando una combinación lineal de dos vectores. O sea, ¿qué pasa si yo tomo el vector A1 y el vector A2? Y entonces empiezo a hacer combinaciones de estos dos vectores. Alfa veces el vector A1 más beta veces el vector A2. Me va a salir un vector resultante que podría ser este vector acá. Si yo tomo otros ponderadores, alfa y beta, me va a salir otro vector B2. Al final lo que voy a construir es un abanico de vectores B2, B3, B4, que se están moviendo en un plano. O sea, están contenidos en un subespacio, donde ese subespacio es un abanico de dimensión 2. Y si hubiese el n sido de tamaño 1, quiere decir que solamente podía moverme a lo largo de uno de estos vectores A1, A2, A3. Bien. Por lo tanto, cuando estamos buscando una solución en este contexto, ¿cierto? De tomar la matriz A que tiene A1 barra, A2 barra, A3 barra, y bueno, en este caso debería sacar, sí, o sea, tenemos, en este caso, claro, en este caso, si la matriz A fuese, como estaba escribiendo ahí, una matriz que tiene A1 barra, A2 barra y A3 barra, ¿cierto? Tendría 3 vectores de tamaño 3, esto sería invertible y puedo encontrar un X de tamaño 3. Pero supongamos que no tengo el tercero, porque dije que mi dimensión n, cierto número de columnas es 2. Entonces no tengo ese tercero. Solamente puedo jugar con combinaciones de dos de estos vectores. Supongamos que me quedo con A1 y A2. Y aquí hagamos un gráfico más general, porque A1 y A2, aquí los que dibujé eran muy específicos. Yo aquí tendría un vector i, que sería el típico vector 1, 0, 0. El vector j, que sería el vector 0, 1, 0. Y el vector k, que sería el 0, 0, 1. Pero el A1 y el A2 no tienen por qué ser el i y el j. El A1, de hecho, podría estar por acá. A1 barra. Y por aquí está el A2 barra. Entonces, cuando yo digo que tengo que encontrar una solución combinando alfa veces A1 y beta veces A2, lo que ocurre es que ahora este abanico se está construyendo no en el plano IJ, que era como en el ejemplo del principio, sino que en un plano que está por aquí. Ahora, mi vector Y
es de dimensión 3. Tiene I1, I2, I3. Estoy resolviendo el problema de la matriz A por el vector X, que tiene X1 y X2. Aquí tengo X1 en el fondo está tomando el rol de alfa, y X2 está tomando el rol de beta. Entonces, ¿qué hace este X1? Está ponderando al vector A1 barra, y el X2 está ponderando al vector A2 barra. O sea, es una combinación lineal de los vectores columna de A. ¿Ya? Y tengo que encontrar una combinación de esos vectores A1 y A2 barra que se parezcan al vector Y. De hecho, no tengo un vector Y, a menos de que tenga mucha suerte. El vector Y de esto podría estar por aquí abajo, fuera del plano rojo. Este sería el vector Y. Entonces, voy a hacer el dibujo nuevamente en este espacio, y más grande. Voy a cambiar acá. Entonces, supongamos que tenemos una 1 por aquí, una 2 que apunta por allá, y generamos aquí un abanico, un plano, es un triángulo. Debería separarlo un poco más, a ver si lo separo así. Aquí está la 2. Entonces tengo un plano, y por otro lado tengo un vector, que es el Y. ¿Cuál es la distancia más cercana a este plano? Es la proyección ortogonal a ese plano. Si yo me proyecto en este plano, encuentro una proyección ortogonal del vector Y sobre este plano. Ese es el más cercano. Cualquier otra proyección del vector Y, o sea, si yo aquí dibujo un triángulo, no sé si se pueden imaginar, ¿no es cierto? Y este triángulo lo proyecto hacia abajo como si fuese una caña de pescar, ¿no es cierto? Este es un estanque, el triángulo es un estanque, y el vector Y, el cordel o el hilo de la caña de pescar, va a tener una distancia más corta a la superficie cuando la proyección sea la proyección ortogonal. Esto, cualquier cosa, si el pez empieza a llevar el hilo, el punto donde intersecta en el agua va a ser más largo. Más corto es justo la distancia vertical a la superficie. Entonces, cuando nosotros, aquí recuérdense, esta superficie se formó con A2 barra y se formó con A1 barra, y estamos buscando un vector que está contenido en esa superficie, porque lamentablemente no tenemos otra combinación lineal posible que hacer. Tenemos que A1 barra por X1 más A2 barra por X2 tienen que ser iguales ahí, o lo más parecido posible. Entonces voy a tener que encontrar factores para X1 y X2 que me generan un vector resultante, que es mi vector solución. Le voy a poner aquí I sombrero. El I sombrero está acá. Entonces, en el fondo estoy diciendo que I sombrero menos el I son de error mínimo. Pero ¿qué cosa era el I? El I es A por X. Entonces estoy tratando de encontrar este sería el I barra, ¿no es cierto?, que tiene una solución de vectores X que minimiza ese error. Entonces, matemáticamente, ¿qué significa? Esta es la explicación geométrica. Voy a borrar todo esto. Vamos a tomar todo esto. Entonces, ¿cómo resolvemos la minimización? No estamos, en primer lugar, recordar que la norma de un vector, yo digo la norma de x al cuadrado, es la norma de las componentes, ¿no es cierto? X1 al cuadrado más X2 al cuadrado más, etcétera, X sub n al cuadrado. Si X es un vector que tiene componentes X1, X2, etcétera, hasta Xn. Entonces, la norma del vector va a ser esta, y si está al cuadrado, tengo que tomar el cuadrado de todo esto. Y todo eso, recordarán, es igual a tomar X1, X2, etcétera, Xn,
y multiplicarlo por su versión traspuesta. Esto es algo muy básico, pero a veces se olvidan que x traspuesta por x es lo mismo que la norma de x al cuadrado, ¿ya? Entonces, recordando eso, cuando estamos calculando y menos a por x, norma de esto al cuadrado, esto es lo mismo que decir, porque todo esto es un vector, ¿cierto? Aquí tengo el vector y al cual le resto otro vector. A por x genera un vector. Entonces a y le estoy restando otro vector. Quiero encontrar un x que haga que esta diferencia sea la más pequeña. Entonces, desde el punto de vista de la norma de ese vector de error, estoy resolviendo un problema donde este vector traspuesto por su versión original, multiplicado por su versión original, sea del tamaño más pequeño posible. Ahora, si hacemos la expansión de esta multiplicación, de y menos a por x traspuesto, aparece todo esto de acá. ¿Por qué? Porque voy a tener y traspuesto, este traspuesto de acá se aplica a cada elemento del interior, esta multiplicación se transforma en x traspuesto por a traspuesto, ¿cierto? Se intercambia lo que estaba en el lado derecho, pasa a la izquierda, lo de la izquierda a la derecha, y empiezo a multiplicar y traspuesto por y, aparece acá, y traspuesto por ax, y traspuesto por ax. Después tengo x traspuesto a traspuesto y, x traspuesto y, etc. X traspuesto a x. Entonces, estoy tratando de encontrar el x que minimiza esto. Esta es una función cuadrática. O sea, por un momento supongamos que a por a traspuesta pues, es una matriz cuadrada. Podría ser una matriz de identidad, de hecho. Si fuese identidad, tendría acá x traspuesto por x, que es lo mismo que la norma de x, ¿cierto? Al cuadrado. Aquí tenemos la multiplicación de x por otro vector. Esta parte es lineal, pero esta parte es cuadrática. Y esta parte es una constante, porque y es un dato del problema, son las mediciones que tenemos. Entonces, para encontrar el mínimo en una función cuadrática, tengo que derivar esto con respecto a x. Lo que pasa es que aquí el argumento no es una variable escalar, sino que es un vector. Entonces, si el vector fuese de dimensión 2, esto sería un paraboloide. Si esto tiene dimensión 3 o más, es un hiperparaboloide y ahí no se puede dibujar, pero es la misma idea. ¿Cierto? Entonces, tengo que tomar la derivada de la función de costo con respecto a x, ¿ya? Y eso significa que si yo derivo esto con respecto a x, hay que hacer la derivada de esto con respecto a x1, a x2 y a x3. Estoy, en el caso de que el vector sea de tamaño 3, derivando con respecto a cada uno de sus componentes. El primer punto es que cuando yo derivo con respecto a x, el y traspuesto por y, eso es 0, porque el y no depende de x. Así que este es fácil, se va. Cuando yo derivo y traspuesto por a con respecto a x, estoy derivando esto con respecto a x, en el fondo, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando el vector x1, x2, x3, y lo estoy derivando con respecto a x, pero ya dijimos que tengo que derivar esto con respecto a x1, con respecto a x2, con respecto a x3. O sea, cuando derivo x1 con respecto a x1, me da 1, ¿cierto? Cuando derivo x1 con respecto a x2, me da 0. Cuando derivo x1 con respecto a x3, me da 0. Cuando derivo x2 con respecto a x1, me da 0. Cuando derivo x2 con respecto a x2, me da 1. Cuando derivo x2 con respecto a x3, me da, estoy haciendo esta derivada. Cuando derivo x2 con respecto a x3, me da 0. Y lo mismo para la última, que sería la derivada de x3 con respecto a x1, con respecto a x2 y con respecto a x3. Así que me da 0, 0, 1. Por lo tanto, la derivada de x con respecto a x es la identidad. En este caso no es 1, formalmente sería la identidad, pero como la identidad está multiplicando la matriz A por la identidad es A. Entonces aparece y respuesta A, y el X no está. Ahora, cuando derivo contra la versión traspuesta, también se van a dar cuenta que aparece la identidad ahí. Otra manera de hacer este término de acá es darse cuenta de que este término es un escalar, porque aquí yo tengo un vector fila, aquí tengo un vector columna, y el resultado es un escalar. Por lo tanto, si yo transpongo un escalar, entonces yo tengo lambda igual a 3, la traspuesta de 3 es 3. Un escalar traspuesto es el mismo número, no cambia. Entonces, yo podría calcular la derivada de la traspuesta del escalar, porque en realidad no estoy cambiando nada, estoy calculando la derivada de la misma cosa. Y al calcular la traspuesta de este me va a aparecer y traspuesto a traspuesto y x traspuesto que es x. Y si se fijan es igual a este término de acá.
Por lo tanto, el IA aparece dos veces. I traspuesto A menos menos I traspuesto A está dos veces. Y después tengo que hacer el mismo truco con este de acá, porque tengo que derivar con respecto a X, ¿cierto? Y después tengo que derivar con respecto a este término, ¿cierto? O sea, yo podría decir que cuando estoy derivando el término X traspuesto A traspuesto multiplicado por A por X, esto yo lo podría llamar la función f de X, y esto lo podría llamar la función g de X, ¿cierto? Y si yo tengo, entonces todo esto es mi función h de X, y yo estoy derivando h con respecto a X, que es lo mismo que derivar f por g con respecto a X, y esto va a ser f', que es la derivada de f con respecto a X por g, más f por g'. Entonces, usando esa regla, estoy haciendo la derivada de este es fácil, sobre la derivada de x con respecto a x, ya dijimos la identidad. Y cuando hago la derivada de este, puedo usar el mismo truco, que en realidad es tomar la traspuesta de todo esto para que siempre este x traspuesto me aparezca al lado izquierdo, perdón, derecho, de pase de la izquierda al lado derecho, y al derivarlo hacia la identidad. El punto es que aparecen dos veces este término. Otra manera de verlo, motivado desde el caso escalar, ¿no es cierto? Si nosotros hubiésemos tenido una ecuación escalar, habríamos tenido, por ejemplo, la ecuación 3 más 2 por x por y, más 4x cuadrado. Este 4x cuadrado habría sido lo mismo que x por 2 por 2 por x. Y si derivamos esto con respecto a x, esto va a ser 8x, el exponente baja, y aparece en el fondo 2 por 4x, o si lo hacemos por esta vía, ¿no es cierto?, de considerar que tenemos una función f y una función g, la derivada de esta es 2, ¿no es cierto?, por 2x, que sería la función g, más f, que es 2x, por la derivada de la otra, que es 2, ¿no es cierto?, y nos queda 4x más 4x, que al final nos da exactamente lo mismo que 8x. Entonces, al final, a lo que voy es que nos aparece menos dos veces y traspuesto a más x traspuesto a, también multiplicado por 2, igual a 0. Ahora, como toda la ecuación está siendo igualada a 0, yo puedo dividir por 2 la ecuación, con lo cual este 2, esto se va y este 2 se va, y puedo transponer toda la ecuación y pasar este para el lado derecho, y me va a quedar A traspuesto a, porque al transponer este A le aparece un traspuesto, este se va, pero este A pasa para el lado izquierdo, o sea, A traspuesto a X, igual a traspuesto Y. Y ahora tomo todo esto, lo multiplico por una copia A traspuesto a la menos 1, ¿no es cierto? De manera de que todo esto me dé la identidad. Esto se cancela con todo esto, y me va a quedar identidad por x igual a traspuesto a la menos 1 por a traspuesto por y. Entonces, al final encontré el estimador x utilizando la pseudoinversa izquierda. Entonces, apareció la pseudoinversa izquierda en el momento en que resolvemos formalmente el problema de minimizar a por x igual a y, o lo que es lo mismo que la norma de a, del vector error, ¿no es cierto?, sea la más pequeña posible. En el caso subdeterminado, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que m, el número de ecuaciones es más pequeño que el número de n. ¿Ya? Podríamos pensar que tenemos dos ecuaciones. Entonces tenemos un vector, nuevamente tratemos de usar el espacio tridimensional, otro vector y otro vector, que forman parte de nuestra matriz A, y aquí tenemos nuestro vector de incógnitas, x1, x2, x3. Aquí el n es igual a 3, y esto es igual a un vector y1, y2. O sea, el m es igual a 2. Entonces, estamos
tratando de encontrar en un espacio que tiene una base de vectores de dimensión 2, o sea, estamos en un plano. Aquí está el vector y, pero este vector y es el 1, 0. Aquí está el vector j, este es el vector 0, 1, y vamos a tener aquí posiblemente la 1 barra, por aquí podría estar el A2 barra, y podríamos tener por aquí un A3 barra. Y por otro lado, el Y también puede que esté, digamos, en alguna dirección de este plano. Aquí. Ese es nuestro Y. Tiene dos componentes, Y1 e Y2. Entonces también podemos ver esto como un problema de encontrar una combinación lineal del A1 barra, del A2 barra y del A3 barra, que hagan que el resultado, ¿no es cierto?, de tener A1 barra con un multiplicador x1 más x2 por A2 barra más x3 por A3 barra, nos generen un vector x sombrero que sea tal que x sombrero ojalá se aproxime o se acerque lo más posible a ese. Entonces, esto también lo podemos ver geométricamente como, supongamos que yo tengo, olvidemos el x3 por un momento, y supongamos que x1 vale 1 y que x2 vale 1 también. Entonces, esto sería como tomar la suma de dos vectores, ¿no es cierto? Porque yo aquí estoy diciendo la solución es A1 más A2 barra, porque el coeficiente que hay adelante es 1. Es una vez el vector allá. Entonces, si yo voy y hago una copia de ese vector A2, tomo este vector A2, lo copio, pero lo pongo a la cabeza o a continuación de A1. Así que voy a tratar de hacerlo paralelo. El vector resultante, que sería mi X sombrero, estaría relativamente cerca. Ya, podría haber hecho una combinación una vez A1 más dos veces el A2 barra. Eso significa que habría tenido que poner otra copia a continuación. Ya, aquí se agrandó. Efectivamente, dos veces A2 barra, que sería todo esto, no me conviene mucho porque me empiezo a alejar. Entonces, la interpretación geométrica que uno le puede dar a lo que estamos haciendo ahora es, tratemos de encontrar el X que se acerca. ¿Por qué? Porque tenemos esta restricción. Estamos diciendo sujeto a que la combinación lineal de estos vectores, ¿cierto?, que está dada por este término de acá, se parezca lo más posible al Y que estamos buscando, que es el que anda por acá. Pero que lo hagamos con el vector X más pequeño posible, de todas las posibles combinaciones, porque aquí es una combinación usando solamente la 1 y la 2. Alguien podría haber dicho, perdón, aquí en realidad es una combinación usando la 3. Esto, ahora me acabo de dar cuenta que la 3 era el que más me convenía por la orientación que tenía. No usé la 2, pero la pregunta es, ¿podría haber usado la 2? ¿En qué factor? ¿En qué proporción? Entonces, si resolvemos el problema de optimización, en este caso también, tenemos una función de costo que es igual a x traspuesta a x, ¿cierto? Pero además tenemos una restricción, porque este es un problema de optimización con restricción. Entonces aquí tendríamos un multiplicador de Lagrange y menos a por x, y tenemos que derivar este b con respecto a x, igualar a 0, y igualar el b con respecto a los multiplicadores de Lagrange. En este caso, este lambda es un vector que tiene una dimensión igual al y. Si el y es un vector de m por 1, yo necesito que el vector lambda sea un vector fila que tiene lambda 1, lambda 2, etcétera, hasta lambda sub m. ¿Por qué? Porque tengo que hacer que las m ecuaciones que hay acá, porque hay m ecuaciones, sean iguales a 0. Aquí tengo m ecuaciones de un vector que tiene m ceros. Cada una de esas ecuaciones tiene que ser igual a 0, y voy a tratar de que todas esas restricciones se cumplan, por lo tanto tengo m lambdas. ¿Ya? Pero aquí lo estamos trabajando como si lambda fuese un vector. Entonces cuando digo que derivo b,
Con respecto a lambda estoy diciendo que estoy derivando b con respecto a cada uno de los lambda. Ya. ¿Cómo hacemos esto? La parte de derivar b con respecto a x va a ser que al derivar con respecto a x, ¿no es cierto? Derivada de x con respecto a x se cancele y queda... Pero como este es un término cuadrático, va a quedar 2 veces x. Y después tengo que derivar el otro pedazo con respecto a x. Bueno, lambda no depende de x, así que es un coeficiente, sale para afuera de la derivada. El y derivado con respecto a x es 0, porque y no depende de x. Este término sí depende de x, entonces me queda menos a por lambda, perdón, menos lambda por a. Aquí me equivoqué. Y cuando derivo, ya, entonces esto es para esta ecuación de acá. Cuando derivo con respecto a lambda, el primer término de la función de costo no depende de lambda, por lo tanto este término se va. Cuando yo derivo b con respecto a lambda, estoy derivando esto con respecto a lambda, que no depende de lambda, y después estoy derivando todo esto con respecto a lambda, y en el fondo estoy haciendo que esto se vaya, y simplemente la segunda parte me está diciendo que tengo que satisfacer la ecuación igual a 0. En el fondo, dice, tengo que también cumplir la ecuación y menos ax igual a 0. Pero la respuesta la obtengo de la primera. Entonces, de la primera tengo esto, de donde yo podría decir que x traspuesto, o sea, si yo aquí aplico traspuesto al lado izquierdo y lado derecho, me va a quedar que x es igual a este término de acá, lo paso al lado derecho, y va a quedar como a traspuesto lambda. Aquí fíjense, el lambda lo definí con traspuesto, o sea, lambda era un vector columna, lambda sub m, por lo tanto aquí tendría que ponerlo como vector fila, multiplicando a I1, I2, etcétera, que es vector columna. ¿Ya? Entonces, ahora da lo mismo como uno guarde lambda, si lo guarda como fila o como columna, lo importante es ser consistente. Si lo estoy guardando como columna, aquí tengo que poner lambda traspuesto. Si estoy guardando como fila, lo pongo sin traspuesto. Entonces, el punto es que al transponer me queda x traspuesto a traspuesto lambda, y esto dividido por 2. Y además se tiene que cumplir esta ecuación de acá. Por lo tanto, y es igual a a por x, pero x dijimos que es un medio a traspuesto lambda. Entonces, de esta ecuación, puedo decir que un medio a por a traspuesto por lambda es igual a i. Y es un dato del problema, porque me lo están dando. Lambda no sé cuánto vale, pero lo puedo despejar de acá. Entonces digo lambda es igual a... puedo invertir todo esto, ¿no es cierto? Aplicarle a la menos 1. O sea, en realidad, puedo multiplicar por a traspuesto a la menos 1. A por a traspuesto a la menos 1. Y al multiplicarlo con este de acá se va, ¿no es cierto? Y se transforma en una identidad. Por lo tanto, despejo lambda y me sale que lambda es 2 veces, porque este 2 lo paso para aquí multiplicando, por el lado izquierdo. Me queda entonces a por a traspuesto a la menos 1 por i. Eso es lo que vale lambda. Ah, pero además yo tenía que x era a traspuesto lambda, por lo tanto también tengo x. O sea, x va a ser igual a un medio que se cancela con este 2 del lambda. No sé por qué. Todo esto de acá es lambda, lo meto ahí. Entonces este 2 se va con este de acá, y me va a quedar a traspuesto por a traspuesto a la menos 1 por i. Entonces aquí claramente veo que apareció la pseudo inversa derecha en la solución del problema que estaba subdeterminado. Esto es la derivación que hice en la lámina anterior, así que la paso rápidamente. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a la estimación de vectores de estado? Aquí todavía no estoy incluyendo la ecuación dinámica. Típicamente uno en sistemas lineales tendría x punto ax más b por u. Por un momento supongamos que este a es igual a 0 y que b es igual a 0, y que tenemos un sistema, entonces x punto igual a 0. Uno dirá, bueno, ¿qué es eso? Está diciendo que el estado no cambia.
el estado es un sistema que tiene el estado quieto. Si yo, ok, y que al estar quieto, ¿no es cierto?, al ser el vector x igual a x1, x2, etcétera, x sub n, todos idénticos a constantes, mi modelo dinámico es medio tonto porque la derivada de x a dt es igual a 0. Estoy diciendo, mi modelo dinámico es un modelo en realidad estático, el estado no cambia. Así que por el momento no me voy a preocupar del modelo dinámico, solamente sé que el sistema tiene un estado que está quieto, pero lo estoy midiendo con un instrumento que tiene ruido. Y ahí está el ruido, aquí está mi matriz C, entonces quiero tratar de descifrar cuánto vale X. El caso ideal sería que Z fuese igual a C por X, que no hubiese ruido, y que C fuese una matriz cuadrada, ¿no es cierto?, de n por n, y por lo tanto X, súper fácil, es C a la menos 1 por mis mediciones. Y ahí somos todos felices, se acabó el problema. Invertimos la matriz C y descubrimos cuál es el valor del estado. Pero el problema está en que tenemos este vector de ruido, y en que normalmente, como les decía, nuestro estado muchas veces tiene una dimensión bastante mayor que m, porque en la práctica nosotros no podemos poner todos los sensores que quisiéramos por un tema de costo. Entonces, nuestras mediciones que están en el vector, que serían Z1, Z2, etcétera, hasta Z sub m, van a ser con un m que es menor que n. Eso es lo que ocurre en la práctica la mayoría de las veces. Otra posibilidad es que, ok, tengamos un solo sensor, ¿ya? O sea, podríamos tener Z1 igual a C por un vector de estado. Estamos midiendo, queremos descifrar en un problema muy parecido al de los voltajes, cuánto vale un cierto voltaje. Aquí hay un voltaje 1 en una parte de un circuito, y tenemos caracterizadas las corrientes I1, I2, etcétera. O sea, al revés, perdón. Tenemos caracterizada una corriente, tenemos caracterizada, o sea, este sería una corriente que está medida, I1, ¿ya? Y queremos caracterizar varios voltajes del circuito. Queremos encontrar valores de voltajes en 3 puntos a partir de una corriente a la cual tenemos acceso. Esto es lo que no sabemos cuánto vale. Entonces, aquí podríamos hacer, digamos, algún truco como estimular el circuito con distintos valores de corriente, de manera de generar con el mismo sensor, es el mismo amperímetro, 3 mediciones distintas. Entonces yo voy a tener I1 por C por un juego de voltajes, voy a tener I2 por C por un juego de voltajes, y 3 por C por un juego de voltaje. Si los voltajes cambian, obviamente voy a seguir estando en la misma situación, porque al final yo puedo hacer un vector aumentado que tiene I1, I2, I3, y voy a tener que hacer una matriz C, 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 que se repite 3 veces, multiplicando a este vector que tiene B1, B2, B3, B1, B2, B3, repetido 6 veces. O sea, pasamos de un problema donde teníamos una matriz Y que era de 1 por 1, con una matriz A de 1 por 3 y un vector B que era de 3 por 1, a un problema que es de 3 por 1, con una matriz A que es de 3, o sea, de 3 por 3, y aquí este vector se volvió, o sea, esto sería de 3 por 9, en realidad debería haberlos puesto, los C debería haberlos puesto así, ahí me equivoqué yo. Debería haberlos puesto uno al lado del otro para ser consistente. O sea, esta matriz sería de 3 por 9, la A, y el vector B sería un vector de 9 por 1. O sea, sigo sin poder invertir la matriz A. Pero si los voltajes son el mismo, solamente que son ruidosos, no necesito aumentar esto a algo de 9 por 1, sino que lo dejo en 3 por 1. Son el mismo voltaje, solamente que están contaminados por ruido. Y en este caso, la matriz sí se construiría como la había escrito CCC. Se habría transformado entonces en una matriz A, que habría sido de 3 por 3, con una matriz de B de 3 por 1, y el resultado de 3 por 1. O sea, ¿qué es a lo que voy? A que si nosotros tenemos solamente un instrumento, pero tenemos 3 incógnitas, nos faltan ecuaciones, entonces volvemos a tomar mediciones,
y asumiendo que los voltajes se mantienen constantes, porque dijimos que el sistema era estático, no le hemos hecho cambios, entonces podemos lograr construir una matriz A que podría potencialmente, porque todavía no sabemos si al construirla quedó efectivamente de 3 filas o columnas linealmente independientes, pero potencialmente podría ser invertible, dado que ya se volvió cuadrada o un poco más cercana a cuadrada, si es que seguimos tomando mediciones. Incluso podría seguir tomando mediciones y ampliar la cantidad de mediciones de corriente a 1000 mediciones, ¿cierto? Y se transforma en un problema sobre determinado, ¿no es cierto? Tenemos más ecuaciones que incógnitas, y en ese caso empezamos no a buscar el vector de norma mínima, sino que el vector que mejor minimiza este error. Y eso es lo que uno en la práctica debiera hacer. O sea, y uno tiene un sistema que es ruidoso, sacar varias mediciones, pero lo que vamos a ver es que el estimador de mínimos cuadrados, utilizando la pseudo inversa izquierda, lo que logra hacer es entregarnos la solución que minimiza el error promedio, ¿ya? Y el error cuadrático promedio. Y eso es mucho mejor que agarrar muchas mediciones y simplemente sacarles el promedio, porque sacarles el promedio no necesariamente garantizan que sea también el estimador de mínima varianza. Vamos a encontrar un número sacando promedios, que es lo que uno normalmente hace en el laboratorio. Bajo ciertas condiciones de lo que haya en la matriz, en este caso C o de la matriz A, vamos a ver que tomar promedios coincide con el estimador de mínimos cuadrados, pero eso solamente ocurre cuando los coeficientes que hay dentro de esta matriz son todos iguales. Es decir, como que cada una de estas mediciones o cada uno de estos voltajes tuviese el mismo peso. O llevado al ejemplo de los flujos, es como si cada válvula importa lo mismo de las demás. Pero en la práctica, en la mayoría de los casos, eso no es así. Los pesos son distintos, por lo tanto, el estimador de mínimos cuadrados ponderado, donde la ponderación se hace tomando en cuenta la variabilidad del error de cada instrumento que uno ocupa, porque uno podría ocupar más de un multímetro, o voltímetro, o amperímetro, lo que sea. Uno podría ocupar más de uno, pero cada fabricante, incluso dentro de una misma marca y modelo, cada uno tiene su propia precisión y varianza. No, digamos, por construcción interna no son exactamente iguales. Entonces, si uno caracteriza la varianza de cada uno de los instrumentos, que está asociada a la precisión, uno puede decir, este instrumento tiene mayor varianza, es menos confiable y por lo tanto le voy a dar menos peso o lo voy a castigar más al resolver el sistema de ecuaciones. Le voy a dar una ponderación menor a lo que ese sensor me diga versus lo que me dicen otros sensores. Entonces, el mensaje es que hacer esto es mucho más conveniente que tomar promedios. Los promedios no están tomando en cuenta el nivel de precisión o de varianza de cada sensor, y este es un método que, digamos, tiene un formalismo tanto geométrico como matemático por detrás. Se está resolviendo un problema de optimización, por lo tanto, no es una fórmula inventada que responda a una heurística intuitiva, sino que es a un razonamiento más matemático. Entonces lo vamos a dejar hasta acá para seguir viendo los estimadores a partir de la próxima clase y la siguiente, considerando también cómo se va complejizando esto cuando el sistema es dinámico, ¿no? Porque ahora lo que vamos a ver asume que el sistema está estático, pero ¿qué pasa cuando el estado cambia? ¿Cómo vamos corrigiendo? Y eso nos va a llevar directamente a digamos, nos va a hacer converger al planteamiento del filtro de Kalman. También aquí puedo comentar y adelantarles que en esta parte del curso, de alguna manera nos estamos olvidando del planteamiento bayesiano. En toda la otra parte habíamos dicho, bueno, ¿cuál es el estado más probable dada la medición? Aquí estamos diciendo cuál es el estado que minimiza una cierta función de costo. Y lo interesante de todo esto es que vamos a ver que cuando se implementa el filtro de Kalman, la genialidad de lo que se propone, o lo que propuso Kalman, hay algunas cosas que ya venían de antes, pero Kalman la gracia que tuvo fue que las supo juntar en un solo proceso. Justamente el filtro es el que por un lado maximiza la probabilidad de que el estado sea el correcto dada la medición, y al mismo tiempo minimiza el error cuadrático. O sea, estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo. Estamos encontrando no solamente el estimador que minimiza el error cuadrático, sino también el que maximiza la probabilidad a posteriori de ser el correcto. Esa es como la gran genialidad de haber juntado estas dos cosas
que se ve plasmada en el filtro de Kalman, y que no lo tienen otros filtros, porque otros filtros podrán ser filtros bayesianos, pero no necesariamente están asegurando de que el error cuadrático sea el menor. No están asegurando algo con respecto a alguna función de costo.